Bienvenidos a esta presentación que créanme va a valer mucho la pena. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Nuestra invitada es una escritora que conforme han pasado los años se ha ido consolidando en una carrera trascendental que créanme que en el mundo actual de la literatura y más de la literatura independiente es algo complejo, es algo difícil. Es tomar conciencia de que a veces va a haber momentos gratos, va a haber momentos ingratos, pero lo más importante es ser constante y ser congruente. Y nuestra invitada, créanme, es un ejemplo vivo de todo lo que les acabo de mencionar. ¿Quién es nuestra invitada? ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la narrativa y la lírica de Marcela Rom. Si algunos de ustedes no la conocen, que sería, créanme, sería muy raro si no la conocen, porque ella ha sido parte de las 3 ferias de libro de nuestro colegio de bachilleres plantel 9 Aragón. Por lo tanto, seguramente algunos de ustedes, sin importar en qué semestre vayan, seguramente se la han encontrado, han hojeado su obra. Pero suponiendo, que nunca hay que suponer, pero bueno, en este caso, suponiendo que no la conozcan, se las presento. ¿Quién es nuestra invitada? Marcela Rom estudió comunicación en la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 3 poemarios artesanales, que justamente aquí los tenemos presentes, que es Momentos Azules, Tiempo de Muerte y Luna Gris. Parte de ellos se incluyen en el libro ya editado Y sin embargo estás. Participa en antologías nacionales e internacionales, tanto de poesía como de narrativa, que justamente de eso vamos a hablar a continuación. Algunos títulos de estas antologías son Caída Libre, Antología Sin Frontera, Pasiones del Chirrión y el Palito, 10 moneros y 10 escritoras y escritores. Es incluida en revistas electrónicas, así como en festivales literarios. Algunos de sus poemas y cuentos han sido traducidos y publicados en la revista Samantaral Bhagna de la India. Coorganizó y participó en los encuentros y libros colectivos de El Canto de la Alondra, que justamente tuvimos una presentación al respecto en días pasados. Ejemplos de estos títulos son Palabra de Colibrí, Encuentro de Poesía, Minificción y Cuento Breve, Roberto López Moreno. 130 latidos por minuto, primer encuentro de poesía y narrativa erótica y amorosa. Nuestra es la palabra, primer encuentro de poesía y narrativa a la orilla del alba y Danza de la libélula, primera fiesta de letras Kira Galván 2023. Y también nuestra invitada ha sido coproductora y coconductora de Ser y Crecer, programa de salud emocional con un toque de poesía en promesterio.com. Sería promestereo, se escucha mejor, promestereo.com. Y también es codirectora de la editorial El Canto de la Alondra. Si les interesa conocer la producción de esta casa editorial, a mi mano derecha podrán encontrar el stand correspondiente, que hoy te está siendo atendido por el gran Fran Fierro. Entonces ahí lo pueden encontrar si quieren acercarse a los títulos. Pero adentrémonos, Marcela, si te parece. Pero antes que nada, se me estaba olvidando, un fuerte aplauso a nuestra invitada. Se me está olvidando de tantos datos. Pues entonces, un fuerte aplauso de bienvenida a Marcela Rom. Y ahora sí, Marcela, comencemos por el principio. Antes de adentrarnos a tu obra narrativa, a tu obra lírica, ¿cómo nació tu pasión por las letras? Porque sí, eres comunicóloga, pero ¿cómo nació esa pasar de la comunicación al arte narrativo y lírico? Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias, Dioner, por esta invitación y muchísimas gracias por estarme acompañando y a las autoridades que nos dan siempre este espacio donde nos hemos sentido como en casa. Bueno, ¿cómo surgió? Pues yo desde muy pequeña, en la casa yo tenía libros, mi papá escribía poesía, hacía canciones y los primeros libros que yo vi, bueno, ahí en su recámara fue la Ilíada y la Odisea, y también vi libros de poesía como el de Amado Nervo. Entonces, pues yo estaba en sexto más o menos de primaria, pues uno no sabe mucho todavía de grandes autores y menos clásicos como fue Homero. Empecé a leerlos, a revisarlos
Y entonces se me ocurrió la idea, dije, ¿por qué yo también quiero hacer historias? Y yo me inicié primero en la narrativa. Somos una familia numerosa, somos 10 hermanos, 8 mujeres, 2 hombres, y entonces quise hacerles una historia muy bonita a ellos. Y entonces yo empecé a hacer mis historias, pero las hacía y las guardaba, hasta que una hermana me descubrió y yo me sentí como que, pues, ay, no era un diario, sino que algo como muy íntimo. Entonces lo dejé y poco a poco, ya después pasé a la secundaria, conocí a muchísimos autores, me encantaba la materia de español, ahí supe de españoles, de muchos poetas, y entonces es ahí que me atrapó por primera vez ya en más formal la poesía. Entonces así comencé desde muy chica. Siempre es importante saber los orígenes, porque a veces cuestionarnos de dónde venimos nos va a facilitar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Como lo compartí hace unos minutos en la semblanza, ¿en qué momento tomaste la decisión de dar ese salto de muy íntimos, tus textos, muy familiares, y de repente comienzas con tus poemarios artesanales, Momentos Azules, Tiempo de Muerte y Luna Gris, que después se comprenden en este poemario ya editado, ya de manera más estructurada, más formal y demás, que es Y sin embargo estás? ¿Cómo das ese salto? Porque esa es una de las grandes y genuinas preguntas que siempre nos hacen a los escritores, ¿no? Es ¿cómo naciste? ¿Cómo nació tu interés a la literatura? Y la siguiente pregunta inmediata es ¿cómo te quitaste el miedo? Pues porque uno inicia tímido. Muchas veces la mayoría de los escritores, aunque ustedes no lo crean, somos introvertidos, porque vemos en la escritura la forma de acercar, de aproximar, de comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, pero de repente comienzan a haber personajes en nuestra vida o situaciones que nos invitan a saltar, ¿no? Como si fueran paracaídas, ¿no? Avíntate al vacío y a ver qué va a pasar. Y comenzar a generar estos poemarios artesanales que ahora ya están al alcance de cualquier persona que se quiera acercar a ellos. ¿Cómo diste ese salto, Marcela? Sí, pues como tú dices, nosotros somos muy introvertidos, a lo mejor ahorita nos ven que hablamos, porque ya tenemos bastante tiempo, pero siempre el nervio va a existir. Aunque estemos aquí sentados, pues luego yo soy un poquito nerviosa también. ¿Cómo surgieron? Porque yo ya empecé a hacer poesía para mí. A veces me sentía mal, como todos los adolescentes que nos sentimos incomprendidos, solos, y escribía para mí. Murió mi abuela en el 2011 y entonces yo quise pues entrarme a la poesía, pero entonces también me metí a una casa de cultura que ya no existe, ahora es la Universidad de la Tercera Edad. Ahí antes era una casa de la cultura y ahí yo empecé a tomar clases de inglés, porque toda la vida llevaba francés, desde la secundaria, la preparatoria y la universidad. Entonces ahí conocí a una escritora que daba clases, pero no había nadie, daba poesía y daba cuento, pero la gente no asistía. A mí me hicieron la invitación porque a mí siempre me vieron con un libro. Me decían, oye, seguro tú lees. Los administradores de ahí, tenemos un curso con una escritora y te podría interesar. Ahí yo entré a ese curso y yo la verdad tenía mucha pena, terror de enseñar lo que yo escribía. Fue entonces que ella me animó, me dice, mira, yo lo que hacía era escribir y romper, o sea, no guardaba a veces muchas cosas. Con ella sí aprendí a tener más disciplina y también aprender que no todo lo que escribimos es para publicar. Entonces ahí yo empecé a hacer mis cuentos, mi poesía. Después lamentablemente ya falleció esa escritora, se fue a vivir a Canadá, y entonces yo trabajaba, y lo que a mí me ayudó es de tener disciplina de leer, escribir, leer, porque también hay que encontrar nuestra voz. Cuando ya preparé los poemas, porque fue lo primero que hice artesanalmente, quise compartirlo porque ya muchas y muchos me conocían, me invitaban también a festivales, y yo quería llevar también mi obra, no nada más en hojas, sino empecé a hacer estos que a veces también regalé muchos estos libritos artesanales para que me conocieran, y ya después pues ya con una cooperación yo se los daba, y yo así empecé. Estos eran Momentos Azules, lo hice por la muerte de mi abuela y de mi padre, que me sentía mal, y ya empecé a hacer Tiempo de Muerte. Casi no hablaba yo del amor, porque para mí era muy difícil, pues siento que es una poesía difícil hablar del amor, ¿no? Porque no queremos vernos desnudados en una página, y así es como comencé, y empezaba yo a hacer mis
mis poemas, mis libros, mis poemarios, también de cuentos de manera artesanal. Y pues me gustó mucho. Ya después me contacté con la editorial El Canto de la Alondra, porque él era el director de un programa y él me invitó y me hizo ser parte de la parte poética y de buscar escritores. Y entonces así como surgió estar haciendo los libros artesanales con el miedo, leer en público, pero pues aquí estamos. Y mira dónde has llegado, ¿no? Entonces, Sí. si ustedes prestaron atención a la semblanza, nuestra invitada no es ninguna improvisada. Es alguien que ha ido trabajando paso a paso y creo que eso es algo encomiable, justamente darle su lugar al trabajo constante. Es decir, pensar que de la noche a la mañana vas a lograr tener un nombre en este amplio universo que es las publicaciones y en un país tan vasto como el nuestro. Es un país inmenso, no solo geográficamente, sino culturalmente. Muchas veces uno de los peores errores que cometen los escritores o que cometemos los escritores cuando estamos dando nuestros pininos es creer que ya llegamos y ahí quedamos. Y como lo dice el dicho popular, lo difícil no es llegar sino permanecer. Y más en estas épocas donde están las tendencias, ¿no? Ustedes lo pueden ver en redes sociales. Puedes hacerte viral en algún momento y ganar un buen de seguidores y de likes y demás, y de repente de la noche a la mañana te transformas otra vez en un cero a la izquierda. Y hay gente que no soporta ese golpe, porque muchas veces uno puede ser parte de un taller y todo el mundo te aplaude y te dice que eres el futuro premio Nobel de literatura, y de repente te empoderas, sales al demás mundo y te topas con que tienes competencia en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es que nos estemos codeando ni nada, sino que pues vas a ver ferias de libro como la aquí presente, que escuchas de repente a alguien de, mira, este es mi poemario y demás, y que te apliquen la vieja confiable de, ahorita regreso, porque voy a ver qué me ofrece alguien más, por economía, por temática, y de repente hay gente que no aguanta esos golpes. O que dice al aire, no, quiero ser escritor, y no escribe. Como lo que acaba de decir Marcela, creo que, porque eso muchas veces nos preguntan a nosotros los docentes, ¿no? ¿Cómo puedo comenzar a escribir? Y el consejo más inteligente que me dieron en su momento y que ahora yo le comparto a las personas que me confían eso es, hay 2 secretos para ser escritor. Leer mucho, porque eso también te va a quitar cierta soberbia, porque ese es otro de los grandes vicios que tenemos los escritores cuando iniciamos jóvenes, porque realmente somos el tuerto en el reino de los ciegos. Tal vez somos el único que escribimos en nuestro círculo, pero cuando damos el paso, como lo hizo nuestra invitada, descubrimos que no estamos solos. Hay muchos escritores. Y la otra es escribir. ¿Quieres escribir? Escribe, escribe, escribe. Lo que acaba de decir Marcela creo que es uno de los grandes consejos de la vida escritural. Escribir, porque vas agarrando un estilo. Primero tal vez vas copiando a tus grandes modelos, vas agarrando tópicos y demás, y después, posteriormente, ya vas a agarrar un propio sonido. Y entonces, tu primer poemario o el compendio de estas primeras composiciones precisamente son de carácter muy íntimo, y algo que yo caracterizo primero, si te parece hablemos de tu lírica, porque tu narrativa es muy contrastante, aunque tiene un leitmotiv según lo que yo pude observar, pero tu lírica inicia con el simbolismo de la luna, ¿no? Y estas fases, ¿no? Que es algo muy simbólico de la vida en general. Entonces es algo encomiable que tus primeras composiciones sean muy íntimas, porque eso es algo que justamente hacemos muchas veces los escritores. Primero hablamos de nosotros, porque tenemos que identificarnos quiénes somos, qué ofrecemos, y después posteriormente ya vamos extendiendo nuestros brazos, nuestras temáticas. ¿Cómo fue para ti compartirle al mundo eso? Porque nos compartías de manera general cómo diste los primeros pasos. Ya lograste tener tus libretas, tus libros artesanales. Comenzaste esos primeros pininos, como se dice comúnmente, en el mundo ya de las presentaciones, leer, ya tienes una maestría en el manejo de los públicos, aunque eso no significa que no tengamos todo ese nerviosito y demás, pero es cómo te sentiste en ese momento en el que comenzaste a leer que poemas, composiciones que siguen tradiciones, toman y retoman palabras, retoman tópicos, pero que no dejaban de ser tuyos en el amplio sentido de la palabra. Entonces, ¿cómo viviste esas primeras experiencias? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué te dijeron? ¿Hubo palabras de aliento siempre o hubo palabras contrastantes? ¿Y cómo supiste sopesar? No sentirte la 11ª musa
en homenaje a nuestra Sor Juana, que era la 10ª musa, pero tampoco cuando vinieron las críticas rudas, sentirte la peor de todas, homenaje otra vez a Sor Juana. Entonces, ¿cómo sopesaste esas situaciones que a veces son difíciles en nuestro gremio? Sí, la verdad tienes razón, es muy difícil porque a veces, como se los digo, no queremos vernos desnudos ahí, que digan, ay, esto es de ella, esto le pasó. Sí fue muy difícil para mí porque había unos poemas que ahorita ya a la fecha los leo también en ese azul porque no los podía leer, sobre todo en el de Sin embargo estás, porque también había poesía de mi padre. La verdad la muerte de él fue muy fea, se murió de cáncer, después supimos que tenía metástasis, entonces ¿cómo ver eso? A veces ya ni las lágrimas ni el dolor sentimos cuando la persona la estamos viendo. Entonces esto fue mi duelo, y al leer en público fue muy difícil porque sí, uno llora, ¿no? Porque pues bueno, somos humanos. A veces sí era la crítica que yo recibía, ay, que ¿por qué lloras? Dice, no. Pero bueno, yo creo que pues somos humanos y yo siempre he creído que escribir sana. Por eso yo a los que se acercan y a las que se acercan conmigo les digo, escriban su sentir, no importa, porque me decían es que se burlan, le digo, tú haz de ojos y corazón duros de que se burlan, pero es algo que te va a servir porque lo estás escribiendo. Tal vez ya no se lo entregas a la persona, a tu madre, a tu padre, a tu tía o a tu pareja, pero te va a hacer mejor. Entonces fue muy difícil este camino y sí, a veces sí recibía críticas duras, sobre todo siempre ha sido en hombres que luego me invitaban a programas, y como también hablo mucho de sororidad, tengo muchos poemas sobre violencia hacia la mujer, me decían, ay, otra vez vas a hablar de este tema porque está de moda. Yo lo que le decía, no está de moda, ya las mujeres alzan la voz. Tal vez mi madre, mi abuela, hasta yo que también sufrí mucho acoso cuando yo era estudiante, así de su edad, pues no alzábamos la voz, ¿no? Como que era más hermético eso. Entonces con la poesía, creo que desde nuestra trinchera de escritores podemos avisar algo, sensibilizar, pero sí cuesta, ¿no? Sentirnos así desnudos o que alguien nos vaya a decir cuesta mucho. También he recibido tanto críticas buenas cuando comenzaba, críticas no tan buenas. Yo casi no tomaba talleres y eso que le hablaba pues a figuras que ya no están, como el maestro Guillermo Samperio, que era buen amigo mío, también a uno de Botellita de Jerez, que era ese Armando Vega Gil, que tenía sus talleres, comentábamos nada más, y sí es difícil porque a veces los grupos, como él dice, hacíamos crítica, pero siempre yo siento que hay que hacer crítica sin atacar, una crítica para que la persona, las escritoras o los escritores crezcan, porque algunos les hacían crítica y en la vida volvían al taller, se sentían mal y pues eran grandes letras las y los que tenían, pero con algo que les decían que no era así, a lo mejor ya se sentían pues casi premio Nobel, como dicen, ya no volvían a escribir y se sentían mal. Entonces yo creo que hay que aventarse, pues aunque sí tenemos el nervio, pero para empezar a quitar. Por eso ya puedo hablar yo en público, leo algunas cosas que me lastiman, pero aquí yo las comparto siempre con todas y todos ustedes. Pues muchísimas gracias, Marcela. ¿Y qué te parece si para cerrar esta primera parte de tu obra nos haces el honor de leer alguna composición de la lírica para que sepan y que aterricemos, ¿no? Que conozcan justamente cómo hablas líricamente, porque ahora nos vamos a adentrar en unos próximos minutos a la narrativa, que no deja de ser íntima, pero no tan íntima como tu lírica. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes una o las composiciones que tú quieras compartirnos, Marcela? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les voy a leer de que es mi más reciente poemario. Se llama Mi vestido rojo. Bueno, porque si tocan a una, nos tocan a todas. Y me pregunta si tengo yo la culpa por haber salido esa noche con mi vestido rojo, zapatos negros de charol que a la luz de la luna brillaban más. Y me preguntas si tengo yo la culpa por haber caminado donde no debía, pintarme la boca con ese labial atrapamiradas que combinaba justo con mi vestido rojo. Y me preguntas si tengo yo la culpa porque esos hombres me jalaron y llevaron a ese lugar solitario donde me golpearon, donde hicieron jirones mi vestido rojo. Y me preguntas si tengo yo la culpa por no haberme defendido cuando me ataron pies, manos y callaron mi grito con mi vestido rojo, violándome de dos en dos. Y me preguntas si tengo yo la culpa
por esta mandíbula rota que no me dejará comer, comisuras laceradas, dientes quebrados, y me preguntas si tengo yo la culpa de no poder levantarme de esta cama, intensas hemorragias, dolor en mis costillas rotas, y me pregunto, ¿tengo yo la culpa? Porque no podré ser madre, porque estas pesadillas me asaltan todo el día, porque sigo viendo los rostros de esos buitres cuando abro los ojos cada mañana y me pregunto, ¿tengo yo la culpa? Porque no son los desgarres de las violaciones, ni el dolor de pies y manos atados con mi propio vestido rojo. Son los añicos de mi alma, de mis sueños despedazados, el dolor de sentirme culpable, es ahogarme en la marea, es la impotencia de ser juzgada, acallada, escondida, para que no me señalen y digan, sí, se lo buscó, por zorra, por furcia, por golfa, y que al final mi madre, mi padre digan, sí, te lo buscaste. Y todo por salir esa noche con mi vestido rojo en mi cumpleaños 16. Gracias. Como acaban de ver, justamente algo que caracteriza a la lírica es justamente eso, que es un yo poético, no importa si es producto de la realidad del poeta o de la poeta, o es un yo inventado. Eso es algo de que siempre se practica en las clases de literatura, darle conciencia a los estudiantes que cuando se afrontan a un texto literario, la voz que está siendo partícipe de lo que estamos leyendo a veces es totalmente inventada y otras veces sí tiene pequeños visos de la persona, contrario a los textos comunicativos, periodísticos, que la persona que firma el texto es la voz que está hablando. En la lírica existe un yo lírico. Esto que nos acaba de compartir Marcela, ¿lo habrá vivido o no? En realidad no importa, porque hay un bien mayor, que es el mensaje per se. Que lo haya vivido o no, no significa que lo que menciona en esta composición no tenga mayor resonancia. Y si lo vivió, no significa que supra importancia. Entonces, justamente tenemos que considerar eso. ¿Alguna otra composición que nos quieras compartir, Marcela? Bueno, también he visto que, me gusta hablar de todo lo que sucede y lo que nos duele, porque yo escucho noticias, y yo, por ejemplo, estos poemas, he visto a chicas acosadas, violadas, y por eso siempre yo quiero escribir para que todas y todos alcemos la voz y que también hagamos ser sensibles a las lectoras y los lectores que siempre nos escuchan. Bueno, el siguiente es más alegre, me gusta leer porque como que es muy ad hoc para la edad de ustedes, siempre me piden también este poema, se llama Momentos, este es un poema amoroso. 1. Nos descubrimos como Daphnis y Chloe, dedos que se deslizan, tocan, aprietan. Se aviva el espacio, los cuerpos se acoplan, se yerguen y paren una galaxia. 2. Le nacen pájaros a la luna y alas a nuestros silencios. Somos piel, sabores, olores, sudores, orquídeas que florecen aún en invierno. 3. Tu aroma de membrillo me provoca a mecernos en la orilla de las elipsis, los suspiros y las mareas. Bueno, este es un poema amoroso, muchos me piden poemas amorosos. También para finalizar esta primera parte les voy a leer un poema de desamor. Aquí también de mi actual poema, se llama La herida abierta. Miro el fondo de ese espejo, la imagen inerte aparece en su vacío. El dolor se me enquista en la memoria. Mis dedos dejaron de tejer emociones. El deseo quedó desierto. El dolor es una abierta herida que no puede surcirse. Mis palabras cayeron en tu ausencia, desbordando el silencio. Solo quedó un abecedario quebrado, lágrimas en agonía, cicatrices que no cicatricen. Te llevaste de golpe el sol, sin música quedó la lira de los sueños. Un fantasma visita mis madrugadas, su hálito azul irradia todo, se acerca sigilosamente, deja un dodo en mi cama para recordarme que en esas alas no podré volar. Gracias. Como vieron, la lírica de nuestra invitada es muy íntima. Si de por sí la lírica es íntima, pues la lírica de nuestra invitada es todavía más, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de muchas de las presentaciones que han tenido lugar en esta feria del libro,
los que nos hemos adentrado a la lírica, a veces dejamos no solo nuestro tiempo y nuestro trabajo, sino incluso, hablando muy poéticamente, nuestra alma, nuestra esencia, lo más profundo de nuestro ser. Pero, ¿qué creen? Nuestra invitada no solamente escribe poesía, también escribe narrativa. Y las dos publicaciones de las que vamos a hablar ahorita son de índole terrorífica. A veces se ha basado en elementos terroríficos de la realidad en su lírica. Muestra de ello fue una de las composiciones que nos acaba de compartir. Otra, hasta incluso la amorosa, podría tener esos momentos de miedo, esa incertidumbre de los amantes. Pero nuestra invitada tiene dos publicaciones de índole terrorífica que yo quiero destacar. Por un lado tenemos La Gruta, aquí está, y por el otro lado tenemos La Gran Sonrisa. Y algo que yo destaco de la narrativa de nuestra invitada es que cumple dos tradiciones. Por un lado la del terror, todo, los monstruos, la oscuridad, la lluvia, esos elementos que muchas veces vemos a lo largo de la historia en la literatura y en las películas, pero algo que es importante y algo que yo destaco del terror de nuestra invitada, que es la tradición oral que se refleja en las leyendas. O sea, si tú hablas mucho de lo rural, hablas de los nahuales, esos elementos simbólicos de nuestro México. Entonces yo muchas veces cuando me adentré a cada uno de los relatos que comprenden estos títulos, rememoré esas historias de los abuelos, esas historias de lo que denominamos lo rural, el México antiguo, ¿no? Justamente hace unos minutos estábamos hablando, ¿no?, del poder de la palabra, de los pueblos prehispánicos, de los pueblos originarios. Pero ya hablando de México, tenemos eso, ¿no? Hablas de Michoacán, ¿no? Por ejemplo, yo, mi madre, que fue oriunda o es oriunda de Michoacán, que ya falleció, sigo diciendo que es oriunda de Michoacán, conocer esos elementos, conocer esas tierras, ¿no?, cercanos al charro negro, ¿no?, al jinete sin cabeza, y cosas por el estilo, y mucho de tu terror tiene eso, ¿no? Tiene esos visos de la tradición oral, de estos personajes, y justamente el primer tema que quiero poner sobre la mesa es eso. Que la Marcela Rom, poeta, es muy íntima, muy sensible, y de repente cambias, das un viraje a la narrativa que no deja de ser sensible, porque no deja de ser estético, pero de repente cambias la voz. ¿Cómo lograste no empalmar la voz de Marcela Rom, poeta, con la Marcela Rom, narrativa? ¿Y en qué momento te interesó? Fueron tus orígenes, lo acabas de compartir. Tus orígenes fueron contar historias, pero de repente era familiar, era para tus hermanos, para tu familia. Ese salto cuántico que era al público, ¿en qué momento dijiste, también quiero compartirle al vulgo, en el buen sentido de la palabra, mi narrativa? Entonces, ¿cómo lograste llegar a esa voz que nos compartes en estos títulos, Marcela? Sí, bueno, yo quería compartir también el terror, porque a mí, bueno, soy fanática del terror. Yo recuerdo que teníamos en casa todos los miércoles, si no recuerdo, que era terror. Y eran las 10 de la noche, decían hay que cenar, luego hay que comprar todas las porquerías que uno come, decía voy por mis chetos, por mi coca, porque era el terror. Y entonces ya empezábamos, era un terror psicológico desde que decíamos, vamos a ver películas de terror, ya empezábamos a tener ese miedo. Ya más adelante yo me dije, bueno, yo quiero también contar algo, y así como tu mamá es de Michoacán, toda mi familia es de Huetamo, Michoacán. Nosotros íbamos a las vacaciones ahí, y les quiero decir que qué terrorífico, porque nos sentábamos en un fogón y las historias que cuentan en los pueblos pues son las leyendas que la gente dice, yo lo viví, le pasó, murió, se lo llevó un nahual, la rubia, porque a los hombres jóvenes les decían, lleguen temprano, ellos iban acá al chupilín, y entonces decían, se les va a aparecer la güera, y decían, ay, pues que se me aparezca, y era una mujer hermosa, con un cuerpazo, su vestido descotada, y así todos los hombres, pero en un momento cuando ellos estaban viendo su cuerpo, al observar su cara, pues ya era un demonio, y entonces eso les paralizaba, unos morían y otros no, eso cuentan las leyendas. Entonces quise sacar esas leyendas y contarlas, porque me decían, oye, tienes el terror porque maneja Hollywood mucho terror de gore, que creo que a las chicas y a los chicos les gusta, pero digo, no todo eso es el terror es lo que está pasando también en el país, con desaparecidas, desaparecidos, pero también ese terror que luego se nos hace rico, que son las leyendas. Por eso es que quise compartirlas.
Y en los dos libros que tengo, pues tengo leyenda también, el terror tipo leyenda, también manejo un poquito de slash y nada más toco los bordes del gore, porque a veces es necesario contar todo para que también ustedes sepan que no nada más nos casamos con el gore, porque también a mí uno de mis favoritos es Edgar Allan Poe, que si ustedes lo han leído, uno se imagina, no, a ver, aquí nos están los despedazados, los que nos vamos a comer, los zombies, y no, él maneja también ese terror psicológico y ese nervio del cuento del gato, del corazón, que uno se está imaginando y al final ustedes sí se espantan, pero no ven la sangre ahí. Entonces, por eso quise compartirles las raíces de donde saco mis cuentos, que son de Michoacán también, como tu mamá. Justamente por eso me pegaste en el cora cuando estaba leyéndote y comienzas a mencionar justamente esas leyendas, esas historias tan del pueblo michoacano. Y justamente creo que esa es la invitación a que ustedes que nos están escuchando y viendo se acerquen a la obra de nuestra invitada, ¿no? Ya hablamos de la lírica, pero también acérquense a su narrativa, ¿no? E incluso, si todavía se sienten muy niños o tienen hermanitos, también nuestra invitada ha escrito pensando en los más pequeños de la casa. Entonces, como ven, nuestra invitada tiene un amplio espectro y ese es el trabajo constante, lo que hablábamos hace unos minutos. Eso es lo que tiene que hacer un escritor. Un escritor tiene que estar escribiendo, no se puede casar solamente con una temática, un género, es constante, salvo que te sientas Juan Rulfo y con 2 libros ya la rompiste, ya Pedro Páramo, el Llano en Llamas, el Gallo de Oro ahí entremetido, aunque es un guión cinematográfico, y adiós. No todos podemos ser Juan Rulfo, hay que hacer talacha, esto es de constancia todos los días, en todo momento, y nuestra invitada es un ejemplo de ello. ¿Y qué te parece si ya para despedirnos, Marcela, tanto nos hablas un poco de manera general de tu obra dirigidos a los más pequeñines y nos haces el honor de leer algunos de los relatos o algún fragmento de los relatos o lo que tú nos quieras compartir? Porque también veía lo del documental sobre el pulque, aunque eso puede ser regalo. Perfecto. Entonces, si alguien participa, pues le regalamos. Perfecto. Entonces, adelante, te escuchamos, Marcela. Sí, bueno, también hago un cuento infantil y eso se me ocurrió porque, bueno, yo soy madre. Una vez estaba con mi hijo viendo un programa del 11, de los del calcetines, 11, no, algo así. Y hablaban de los animales, cómo son maltratados. Pues ahorita ya en México, pues ya se prohíbe desde el 2014 tener los animales en el circo, porque no digo que en todos, pero en la mayoría y sobre todo rurales, maltrataban a los animales y los sacaban a la carretera cuando ya tenían enfermedades y pues era muy triste. Entonces en ese programa de, creo que eran 11 minutos de los calcetincitos, no sé si se acuerdan. Calcetín con roncos, man. Ahí dijeron eso, entonces yo dije, voy a hablar del oso. Yo estuve viendo algunos documentales de cómo maltrataban a los osos. En un mes ya los tenían trabajando, pero les arrancaban de una manera sus colmillos, las plantas de sus patas se les arrancaban, y cuando ya los ponían en el escenario era un sufrir. Ellos corrían por todos lados y la gente pues se divertía y decían, ¡ay, qué padre! ¿Cómo lo amaestraron y que está tan contento? Pero no, el oso sufría, y esa es la historia de un osito que sufre en el circo. También las ilustraciones son mías. También me di a la tarea de hacer las ilustraciones porque creo que las más peques son más visuales, tiene otro tipo de letra, y entonces es un cuento con un final feliz porque al final es rescatado este osito por jovencitas, así como ustedes, y lo llevan a su hábitat. Ahorita estoy preparando otro cuento que ya lo tengo, pero ese es fantástico, también infantil, pero me faltan las ilustraciones. Y bueno, para finalizar, así como dice, les voy a leer de La Gran Sonrisa, les voy a leer un cuento pequeño por el tiempo, porque en La Gran Sonrisa, pues sí, ya son un poquito más grandecitos los cuentos, las historias son más grandes. Aquí tengo uno que yo me había inspirado en su monstruo de Lovecraft, que tiene el de esto que nunca se supo, que estaba en el fondo del mar, y uno pensando en nuestra idea del monstruo, dije, bueno, yo voy a tener una babosa, ¿no? Se me antojó tener una babosa y se los voy a compartir. Se llama La Criatura. Déjenme buscar, aquí ya lo encontré. 37. Ay, este está pegado. Allá. Ese se llama La Criatura.
Elena yace muerta en medio de la sala, mientras cientos de babosas hacen de su cuerpo un banquete. Era una tarde de otoño cuando Ovidio entró a la casa de Eugenia, su novia. Habían discutido días atrás. A toda prisa ella se levantó del sofá y reclamó que no avisara que iría a visitarla y peor, que no hubiera tocado la puerta. Tengo llaves, tú me las diste, ¿recuerdas? Elena y Ovidio discutieron acaloradamente otra vez, hasta que ella dijo que esa relación no podía seguir porque no era sano discutir por todo. Ya no siento lo mismo por ti, lo mejor es que nos separemos. Ovidio no podía creer lo que ella acababa de decir. Suplicó que no la dejara y menos que hoy le traía un regalo sorpresa para su investigación. Ella era bióloga. Elena no respondió. Él se arrodilló, anudó sus brazos fuerte a las piernas de ella, sollozando, suplicaba. Elena se zafó al tiempo que le decía: por favor, no te humilles. Ovidio se levantó y le dio la caja que traía para ella. Al abrirla, Elena quedó estupefacta. De la caja salió algo así como una babosa con grandes ojos rojos, un hocico con dientes aterradores, filosos como sierras. Elena arrojó la caja. Como resorte, la criatura saltó y mordió la mano derecha de Ovidio. Asustado, sacudió a la babosa que fue a parar directo al rostro de Elena. La criatura mordía y mordía y fue devorando su cara. Ella gritaba aterrada. Trató de retirarla, pero sus manos resbalaban de ese cuerpo viscoso. Ya sin rostro y bañada en sangre, Elena suplicó a Ovidio. Él abrió de nuevo la caja y metió a la cosa. Eugenia, de rodillas, rogó que la ayudara. De pronto, Ovidio comenzó a vomitar cientos de babosas y su cuerpo comenzó a convertirse en esa criatura de ojos sangrantes, hocico de piraña y cuerpo baboso. Muchísimas gracias. En verdad, Marcela, muchísimas gracias por tu literatura, por tu coherencia, por tu congruencia, por ser parte de cada una de estas ferias del libro del Colegio de Bachilleres. Pues la invitación está ahí. Aproxímense al stand de El Canto de la Alondra, que se encuentra a mi mano derecha, y acérquense a la lírica, a la narrativa de nuestra invitada, y créanme que seguramente van a encontrar un texto con el que se van a identificar. Entonces, un fuerte aplauso para Marcela Ro. Gracias, Marcela.